Hola, somos el equipo 5 y presentaremos nuestro reto de nuestro módulo de aplicación de la termodinámica en sistemas ingenieriles. Esto fue un reto con base en una hielera, la cual teníamos que analizar y crear, y con esto aplicar los conocimientos aprendidos dentro del aula para poderlo llevar al mundo real, al mundo tangible, por así decirlo, los conceptos. Y bueno, esa es la bienvenida. Bienvenidos a nuestro video. Como primera parte tenemos el hecho de explicarles el por qué o qué hicimos. Eh, bueno, esto es simple, fue un poco de introducción, pero en sí lo que tratamos de hacer es comprender a ciencia cierta cómo funciona la termodinámica, qué es, sus leyes, sus principios, y con esto llegar al fin de un experimento. Este experimento lo que logra hacer es ejemplificar todo lo que estuvimos haciendo durante el curso, como son gráficas PV, aprender las leyes, los principios, diferentes ejercicios de aplicación, para poder decir, mira, esto que aprendiste en el salón de clases puedes hacerlo así en la vida real, y tú como ingeniero ver cómo puedes optimizar este proceso para en sí buscar una mejora continua. Y pues en algún ejemplo que nos dio la maestra Nacheli, pues hay algunos ingenieros que con el simple hecho de hacer este tipo de cálculos pueden ahorrar millones de pesos en mantenimiento o en reparaciones. Entonces, bueno, esto nos deja un gran margen de campo laboral, y en sí el ver que lo que aprendes en el aula puedes llevarlo a la vida real, y puedes no solo llevarlo, sino optimizarlo, y con esto puedes salvar vidas, puedes ahorrar muchos gastos, o bien puedes hacer un bien para una mejora para el medio ambiente, ya que pues, es algo bastante preocupante hoy en día. Entonces, esto fue lo que hicimos y por qué hicimos este proyecto. Para poder llevar a cabo el reto y comprender un poco mejor el ámbito de la termodinámica dentro de la física, nosotros tuvimos que investigar un poco. Dentro de esta investigación nos guiamos o nos valimos de 4 conceptos que nos ayudaron a llevar a cabo el proyecto. El primero es conductividad térmica. La conductividad térmica o bien conductividad de calor es un tipo de transferencia dada entre dos objetos que se encuentran en contacto. Lo que sucede aquí es que la molécula caliente transfiere energía a la fría. Estas colisiones resultan de la acumulación de calor del cuerpo caliente, el cual fluye hacia el cuerpo frío. También la conductividad térmica se rige por una ecuación donde el calor transferido sobre el tiempo es directamente proporcional al producto de la constante de conductividad térmica, la suma de las áreas de sección transversal y la diferencia entre las temperaturas sobre el grosor o espesor de la lámina. Esta pues es la ecuación de la conductividad térmica. De esta forma podemos afirmar que la conductividad térmica se trata de la capacidad de un cuerpo físico de transferir energía térmica o caliente de un punto a otro, siempre y cuando pues exista una diferencia de temperatura, porque si no la hay, pues no hay que transferir, ¿no? Otro concepto muy importante es el de calor sensible. El calor sensible es la capacidad de calor que puede recibir un cuerpo sin que afecte su estructura molecular. Si no cambia esta estructura, no cambia el estado de agregación. O sea que el calor sensible, por ejemplo, en el agua sería la cantidad de calor suficiente siempre y cuando no se evapore, porque entonces ya estaría cambiando de estado y por lo tanto la estructura molecular de la misma pues va a cambiar. Simplemente su temperatura cambia, pero no su estado. Otra cosa, bueno, otro concepto importante en este trabajo fue el de equilibrio térmico. El equilibrio térmico se puede explicar con la ley cero de termodinámica. Esta ley explica que un grupo de elementos que tienen cierta cantidad de calor, al estar juntos, logran estar
en equilibrio los tres. Y por último, el concepto de sistema aislado. Los sistemas aislados son los que solo dependen de sí mismos. En esta situación no existe ningún cambio ni de energía ni de materia con el exterior. Para la elaboración de este proyecto ocupamos una hielera de unicel, 6 latas de aluminio, un termómetro y una masa moldeable. Lo primero que hicimos fue perforar la tapa de la hielera para poder introducir el termómetro. Posteriormente introducimos las latas recién extraídas del refrigerador, que aproximadamente se encontraban a 9 o 10 grados. Tapamos la hielera, sellamos y después de eso empezamos a tomar los datos. La temperatura inicial a los 5 minutos, a los 10, 15, 20, 60, 120 y 180. Y en cada una de las etapas íbamos notando cómo se iba modificando la temperatura, cómo iba bajando poco a poco hasta llegar al mínimo, y después de ahí empezó a subir, ya que el unicel no conserva tan bien el frío o la temperatura. Es por esto que decidimos analizar los datos para poder dar una explicación de por qué pasa esto o cuánto es lo que puede mantener de frío. Bueno, ¿qué conceptos de la parte de termodinámica consideramos que están en juego? Dentro de este experimento pudimos observar la ley cero de la termodinámica que habla sobre el equilibrio térmico, donde el exterior y la temperatura del exterior trata de llegar a un equilibrio térmico con la parte interior de la nevera. Aunque la nevera lo está aislando, que con el tiempo pues obviamente va a llegar a un equilibrio térmico, pero pues la nevera alenta ese proceso. Otro concepto es la transferencia de calor, donde el exterior, como dije hace unos momentos, trata de transferirle este calor al interior de la nevera. Y también podemos ver la ley 2, donde sabemos que no existe ninguna máquina natural que quite el calor a un cuerpo, solo las máquinas con un motor. Entonces esta nevera no le quitaba el calor al interior, a las latas de adentro. Más bien, lo que estaba haciendo era aislar del exterior para poder mantener la temperatura del interior como estaba. Lo cual, pues naturalmente, como dice la ley 2, con el tiempo si llegó a un equilibrio térmico, o bueno, con el tiempo hubiera llegado a un equilibrio térmico